Buen día, chicos. ¿Me pueden escuchar? ¿Y se ve la pantalla? Buen día, Buen auxiliar. día, Auxiliar, sí se escucha. Le escucho. Ya, vamos a comenzar entonces con la práctica, que es la continuación de lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Ya? Son dos partes. La primera parte del hemocultivo era todo lo que respecta a la toma de muestra y a sus consideraciones, ¿no? Que vimos, como qué cantidad de sangre se toma, en qué momento se toma, de los hemocultivos intratratamiento, todo eso se los expliqué en la anterior clase, ¿ya? Y ya hicimos igual la toma de muestra. La continuación vendría a ser hacer nuestros repiques de esos frasquitos de hemocultivos que dejamos incubando, ¿no? Entonces, esa vendría a ser nuestra continuación, los repiques o los subcultivos. Bueno, estas son algunas competencias que están en su guía, ¿no? Que cuando nosotros realizamos la práctica, tendremos que tener en cuenta que, bueno, la continuación, ¿no? Que estamos realizando, que es con respecto a los subcultivos, los repiques, que todo esto es un procedimiento de una sola práctica, que es el hemocultivo. Tenemos que también aislar e identificar al microorganismo que está causando, ¿no? La sepsis o bacteremia. Diferenciar los microorganismos patógenos de los contaminantes, ¿no? Es que les dije que hay microorganismos contaminantes ambientales, también tanto como flora de piel, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar esos microorganismos patógenos de los contaminantes y saber interpretar los resultados que estamos obteniendo con criterio clínico y de laboratorio. Ya. Entonces, las primeras 24 horas que han pasado, nosotros tenemos que hacer nuestro repique o subcultivo del frasco de hemocultivo que dejamos en la estufa incubando, ¿ya? Entonces, se llama también subcultivo a ciegas, ¿no? Porque no sabemos si realmente la bacteria ha crecido ahí realmente, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro frasco de hemocultivo, homogenizarlo y desinfectar muy bien la tapita con alcohol al 70%. Luego, con una jeringa de insulina, pinchamos el taponcito de goma y sacamos aproximadamente unos 100 microlitros de muestra, ¿ya? Del frasco de hemocultivo que ya ha sido homogenizado. Luego tenemos que depositar una gotita de este medio que hemos extraído sobre nuestros 3 medios de cultivo, el agar sangre, el agar chocolate y el agar McConkey. Solamente se deja caer una gotita, ¿ya? Nada más, no tiene que ser una gota muy gruesa. Una gota pequeñita se deja en un extremo y luego se procede a hacer la estría con el asa de siembra, ¿ya? También no olvidar que tenemos que dejar caer una gota del medio sobre un portaobjeto para hacer nuestro extendido y nuestra tinción de grano, ¿ya? Luego esto se lleva a incubar a la estufa, ¿ya? El segundo y el tercer día también se hace un repique, ¿no? Si es que nuestro primer repique a las 24 horas nos da negativo, ¿ya? Se hace al tercer día, que son 72 horas, y también al séptimo día, si es que nos sigue dando negativo al tercer día. Ahora, nuestro flujograma que hemos venido realizando, que es desde la toma de muestra de sangre que hemos dejado incubando, estamos realizando lo que es todo un procedimiento convencional o manual, ¿no ves? Porque nosotros tenemos que revisar nuestro frasquito, los signos de crecimiento bacteriano, que en nuestro frasquito tendría que verse lo que les dije, ¿no? En la clase presencial, tiene que verse una hemólisis del medio, un enturbamiento o si no, un depósito de colonia en el fondo. O también pueden verse burbujitas, ¿ya? Que es el desprendimiento de gas, ¿ya? Entonces yo realizo mi cultivo y si está sin desarrollo, yo no debo desechar el frasco
en el primer día que ha pasado. Tengo que volverlo a meter a la estufa y tengo que volver a hacer un repique al tercer día y al séptimo día. ¿Ya? Entonces, si nos desarrolla en el agar sangre, pues tendremos que hacer las pruebas de acuerdo a la bacteria que veamos en nuestra tinción de Gram. Si en nuestra tinción de Gram nosotros vemos coco Gram positivo, pues tenemos que hacer pruebas para coco Gram positivo. ¿Ya? De acuerdo a lo que vemos en nuestra tinción de Gram y a las características macroscópicas que se ven en nuestro medio de cultivo. ¿A qué me refiero con eso? A cómo se ven las colonias, digamos, si son pequeñas, si son redondas, si son secas, si son mucosas. De acuerdo a todas esas características relacionando, tenemos que hacer nuestras pruebas, ¿ya? Entonces, las pruebas para cocos Gram positivos ya las conocemos, ¿no? Son las que hemos visto en Bacteriología 1. Ahora, si en nuestra tinción de Gram nosotros vemos bacilos Gram negativos y las características macroscópicas de sus colonias se ven así, que me han crecido en el agar McConkey y que han fermentado la lactosa, pues entonces hago una galería bioquímica, ¿no? Dependiendo a qué bacteria estoy sospechando. También si veo que me producen colonias incoloras con una pigmentación verdosa, o sea que no me ha fermentado lo que es la lactosa, pues sospecho de un bacilo no fermentador y hago pruebas para bacilos no fermentadores. Todo eso tiene que estar en relación con nuestra tinción, lo que vemos en nuestra tinción de Gram y con las características macroscópicas de las colonias, ¿ya? Entonces, una vez ya he realizado mis pruebas de identificación, ya sé, digamos, qué bacteria me está causando la infección, si es una Escherichia coli, una Pseudomonas aeruginosa, un Staphylococcus aureus, cualquiera, ya sé, digamos, ya he identificado la bacteria, entonces tengo que proceder a hacer su respectiva prueba de sensibilidad o antibiograma, ¿ya? El antibiograma ya saben, ¿no? Por Bacterio 2, que consiste en poner a prueba la susceptibilidad de la bacteria a un grupo determinado de antibióticos, ¿ya? Para así poder darle al paciente un tratamiento adecuado y oportuno y poder terminar con la bacteria que le está causando la infección, ¿ya? Para que se pueda sanar. ¿Ya? Todo este procedimiento ya lo han visto en Bacterio 2, ¿ya? Que consiste nada más en tomar con el asa una o dos colonias y luego hacer un inóculo en un tubo con Solfis estéreo, ¿ya? Luego de eso tenemos que medirlo en un espectrofotómetro que según la escala de McFarland tiene que darnos una absorbancia entre 0.08 a 0.1, ¿ya? Sí o sí tiene que darnos entre estos rangos. No podemos hacer un inóculo muy concentrado ni tampoco muy diluido. Si lo hacemos muy concentrado, digamos 0.7 o 0.6, cuando hagamos nuestra siembra masiva y al día siguiente veamos nuestros resultados después de haber colocado los discos, vamos a ver que la mayoría de los antibióticos nos van a dar unos falsos resistentes. ¿Por qué? Porque hay mucha concentración de bacterias. Y ya por lo contrario, si está muy diluida el inóculo, nos pueden dar falsos sensibles. Ya por eso es muy importante esto. Luego la siembra tiene que ser de forma masiva, en 3 cuadrantes, ¿ya? En 3 cuadrantes y de manera seguidita. No tiene que quedar ningún espacio en el agar Mueller-Hinton, ¿ya? Eso igual tiene su importancia. ¿Por qué? Porque tiene que crecerme la bacteria de forma homogénea en todo el medio, para que cuando yo coloque mis discos, el halo esté bien circular, ¿ya? Y no tengan achatamiento, ni estén mal formados. Porque si están mal formados y tienen espacio porque han sembrado mal, no se va a poder medir bien los diámetros, ¿ya? Y esos diámetros tienen que ser bien medidos y ya interpretarse con las tablas de la CLSI. Ahora, en la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta puntos muy importantes como ser los probables contaminantes, ¿ya? Por ejemplo, si en nuestros hemocultivos hay desarrollo de Bacillus, Corynebacterium o Staphylococcus paulasas negativos, estos son
son desarrollos de microorganismos como resultado de una posible contaminación o una toma de muestra inadecuada, ¿ya? Porque el bacillus sabemos que... Esto, a ver, chicos, buen día. Esto es importante lo que está diciendo. Los hemocultivos hay que evaluar bien. Para eso, para la toma de muestra, hay que realizar una perfecta asepsia para disminuir esta flora de piel que es Staphylococcus coagulasa negativo, Corynebacterium o Bacillus. No se puede esterilizar, pero sí se puede disminuir para evitar que crezcan. Ahora, si en uno de los frascos crece uno de estos, entonces hay que considerar la posibilidad de contaminación, ¿no? O si crecen varias bacterias, varias colonias en un frasco, también hay que considerar contaminación, porque las sepsis generalmente son monomicrobianas. O cuando el paciente no tiene una evolución clínica, no tiene signos o síntomas de sepsis, entonces, si el hemocultivo crece varios gérmenes, entonces también hay que considerar una contaminación. Siempre que haya clínica de sepsis, hay que considerar que pueden crecer bacterias tales como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, enterobacterias. Esas son las bacterias que más comúnmente se encuentran en los hemocultivos. Y generalmente el desarrollo es monomicrobiano, ¿qué quiere decir? Una sola bacteria. Si hay dos o más, entonces hay que considerarlo contaminación, ¿ya? A no ser que sea un paciente inmunodeprimido. Puede seguir. Ahora, también hay que ver algunas diferencias en el hemocultivo manual con el automatizado. En el automatizado me refiero a cuando ocupamos equipos especializados para hemocultivos como el Bacter. En la muestra, digamos, es lo mismo, en los dos se ocupa sangre. En cambio, las características en la botella del medio de cultivo es que en el manual es un medio de cultivo aeróbico y anaeróbico, mientras que en el automatizado permite el desarrollo de algunas otras bacterias más exigentes. ¿Ya? En las observaciones en el procedimiento manual se realiza una vez al día por 7 días, mientras que en el automatizado la observación se realiza de manera continua. ¿Ya? El equipo constantemente está monitoreando lo que son los frascos de hemocultivo, ¿ya? Viendo si hay un desprendimiento o no de dióxido de carbono o si aumenta la turbidez, cambios de pH, todo eso, ¿ya? Los signos de desarrollo en el método manual se realizan de forma visual, o sea, el bioquímico operario tiene que ir y sacar los frascos de hemocultivo sin mover, no se tienen que mover, ¿ya? Y visualmente tiene que ver si hay turbidez, hemólisis, gas o un velo que se forma en la superficie del medio. Mientras que el automatizado todo lo hace por computadora, ¿ya? Y si es que el frasco de hemocultivo diera positivo, el equipo te informa de inmediato y empieza a sonar, ¿ya? Empieza a sonar. Bien, ahora vamos con un caso clínico, ¿no? Para que entiendan mejor todo lo que es la relación tanto clínica con la bacteria, ¿no? Que se está asociando a la infección. Chicos, esto es importante. En todos los temas ustedes van a ver que hay casos clínicos. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esto? De que ustedes no solamente aprendan el laboratorio, no solamente sean técnicos de laboratorio que aprendan a hacer la técnica, sino también que tengan criterio clínico, o sea, criterio de relacionamiento clínico. En eso nos diferenciamos de los técnicos de laboratorio, en que tenemos criterio, y en bacteriología se necesita mucho criterio para interpretar resultados, ¿no? No informar todo lo que a uno nos crece. Ahora, por ejemplo, los casos clínicos son ya casos de la vida real donde ustedes pueden realizar un hemocultivo. Siga. Sí, es muy importante, chicos, esa parte que le está diciendo la doctora, porque cuando hagan su internado, bacteriología es el área más pesada, porque no realizan ustedes solamente la parte técnica, que es sembrar, identificar y ya tienen que relacionar la bacteria que han aislado con el tipo de muestra.
Y esa es la parte en la que más les cuesta. Ya, así que aprovechen. Ya, entonces, el caso clínico nos dice paciente que acude a emergencias del hospital japonés con quemaduras de 3er grado en el cuerpo, producto de la explosión de una garrafa con gas, es internado en la sala de quemado para recibir tratamiento y a los 10 días de la internación el paciente presenta hipertermia, taquipnea, hipotensión y se observa en la zona de quemadura edema y una secreción verdosa con olor a manzana. Ahí ya tienen que irse dando cuenta, ¿no? Que nos dice hipertermia y son los signos que habitualmente se ven en una sepsis, ¿ya? Entonces nos dice, el médico solicita realizar hemocultivo y hemograma. El hemograma presenta leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, con aumento de polimorfo nucleares y una BSG elevada. A los 3 días se observan signos de crecimiento en 2 de los frascos de hemocultivo. Estos signos de crecimiento están manifestados por la observación de... ¿Cuáles eran los signos de crecimiento que les dije? ¿Se acuerdan? Turbidez, hemólisis, Ya. Turbidez, ¿qué más? Igual, desprendimiento de gas. Está bien. En el interior del frasco. Entonces, al realizar el subcultivo en la tinción de Gram y en el agar sangre se observa lo siguiente. Miren, en nuestra tinción de Gram estamos viendo bacilos Gram negativos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el primer día lo que se hace, como dijimos, es hacer el repique o el subcultivo, ¿ya? En mis 3 medios. Agar sangre, agar chocolate y agar McConkey. ¿Ya? Y al segundo día ya veo mis resultados de lo que me ha desarrollado en los 3 medios. En el agar sangre vemos que me ha dado colonias grandes, rugosas, con aspecto de vidrio esmerilado, ¿no? Se ven así medio brillosas, con una marcada beta hemólisis, ¿ya? En el agar chocolate no me ha desarrollado nada, y en el agar McConkey me dieron colonias transparentes con pigmentación verdosa y con un olor afrutado, ¿ya? Entonces estas características, tanto macroscópicas como también en la tinción de Gram hemos visto bacilos Gram negativos, ¿con qué ya más o menos ustedes están sospechando? Más el olor afrutado. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, ¿no es? Pero nosotros con ver, digamos, este desarrollo en los cultivos, solamente no podemos directamente decir Pseudomonas aeruginosa, tenemos que hacer las respectivas pruebas de identificación, pero por las características común que tiene esta bacteria, ya podemos ir encaminados a la sospecha de esta bacteria, ¿ya? Pero con una tinción de Gram y con un cultivo yo no puedo directamente decir género y especie de una bacteria, ¿ya? Entonces para eso realizo las pruebas de identificación, que primeramente se realizaría un TSI, ¿no? Para corroborar que es un bacilo no fermentador, y también hacer nuestra prueba de género, que es la oxidasa. Tendría que darnos oxidasa positivo y hacer la prueba de los azúcares óxido fermentativo más un KIN-A, ¿ya? Entonces, con todas estas pruebas de identificación que he realizado, ya estoy seguro yo de que es una Pseudomonas aeruginosa. Ya tengo el género y especie. Se debe hacer lo que es nuestro antibiograma, ¿no? Entonces, en el frasco 1 nos dice que en la tinción de Gram no se observaron gérmenes coloreables. En la bacteria aislada estuvo sin desarrollo hasta el 7º día. Ahora, en nuestro frasco número 2 se observaron bacilos Gram negativos en la tinción de Gram, la bacteria aislada Pseudomonas aeruginosa y con su antibiograma respectivo. En el frasco número 3 se observaron bacilos Gram negativos nuevamente, la bacteria aislada Pseudomonas aeruginosa y el antibiograma igual de sensible y resistente que en el frasco número 2. Entonces, esto me está asegurando que la bacteria que está ocasionando ese síndrome clínico en el paciente, esa infección, es una Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Para eso es que me sirve a mí
hacer un hemocultivo seriado para descartar contaminantes. ¿Se entiende esa parte? Sí, disculpe, en el caso del frasco 2 y 3, ¿es como hacerlo por duplicado? No, no es por duplicado porque son diferentes muestras. ¿O no le entiendo su pregunta? Ya, doctora. Está O bien, sea, el ya. frasco 1 usted saca a las 9 de la mañana. El Ajá. frasco 2 saca a 10 de la mañana. El frasco 3 saca a las 11 de la mañana. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? En diferentes momentos de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo la bacteria está circulando en sangre. Entonces, si usted saca solamente un frasco, una muestra, corre el riesgo que en ese momento no circulen bacterias e informar negativo. Tampoco hace eso de sacar una sola vez sangre y de repartir en los 3 frascos. Eso sería duplicado o triplicado. No, son 3 muestras diferentes del mismo paciente, pero en diferentes momentos y en diferentes lugares. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Doctora. Una pregunta, doctora. Cuando hay contaminantes o presencia además de, como había desarrollo polimicrobiano, ¿se anota en algún tipo de observaciones al momento de informe final? No, si no hay que llamar al médico, como no podemos estar esperando, es un análisis de urgencia. Se llama al médico y se le dice, bueno, hay contaminación, vamos a tomar una nueva muestra, porque es urgente avisar este resultado para saber con qué antibiótico van a hacer el tratamiento, ¿no? Para eso debe haber comunicación. ¿Me entendió? Sí, doctora. Muchas gracias. Siga, Carlos. Carlos. Ya, doctora. Esa sería la parte de la continuación de los repiques. Después vendrían sus cuestionarios que tienen en la guía. Ya, bueno, a ver, déjeme la opción de compartir, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ya está, doctora. Ya. Esta es su guía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Se ven, ¿no? Sí, doctora. Ya. Realizar subcultivos o repiques dentro del procedimiento de un hemocultivo. ¿Han entendido ustedes que cada 24 a las 72 y a los 7 días hay que hacer los subcultivos para aislar bacterias si es que hubieran? Aislar e identificar los microorganismos que causan sepsis. Si hay crecimiento en esos subcultivos o repiques, hay que identificar a las bacterias y hacer su antibiograma. Deben saber diferenciar los microorganismos patógenos de los contaminantes. Ya dijimos eso. Los contaminantes pueden ser flora de piel, pueden ser polimicrobianos los cultivos, entonces hay que evaluar eso, interpretar los resultados obtenidos, ¿no? Y lo más importante, adquirir criterio clínico y de laboratorio. No solamente es hacer el análisis, sino también saberlo interpretar. Bueno, aquí tienen ustedes la introducción. Aquí están bien clarito cómo realizar los subcultivos, que es homogeneizar el frasco del hemocultivo que han sembrado la anterior semana, desinfectar la gomita, y sacar unas gotas de sangre con una jeringa estéril a través del tapón y luego sembrar en los medios de cultivo sólidos que son el agar sangre, el agar maconque y el agar chocolate. Y además hacer una tinción de grama, ¿no? Entonces, utilizando el asa hay que sembrar esas gotitas que hemos sacado del frasco y sembrarlo y colocarlo en la estufa hasta las 24 horas y observar al día siguiente si hay crecimiento de alguna bacteria. Entonces, para recordar, ustedes tienen que recordar su guía de bacteriología,
que si crece, por ejemplo, en el agar sangre, entonces ustedes tienen que hacer un gram. Y si hay cocos gram positivos, entonces hay que diferenciar con la prueba de catalasa. Si da catalasa negativo, puede ser un estrepto o enterococo. Entonces hacen las pruebas de bilisesculina, cloruro de sodio, si es un enterococo, ¿no? Optoquina, si es un neumococo, bacitracina, si es un beta hemolítico. Ya ustedes saben, ver guía de prácticas de bacteriología 1, dice. Si es catalasa positivo, se sospecha de un estafilococo y hay que hacer las pruebas de coagulasa, manitol, DNasa. Ahora, si crece en el agar McConkey, entonces hay que hacer las pruebas bioquímicas, TCI, citrato, lisina, urea, zinc. Si el TCI sale sin cambio, es un no fermentador, hay que hacer pruebas para no fermentadores. Pero en todos los casos hay que hacer antibiograma. El antibiograma es muy importante. Entonces, aquí está clasificación de los hemocultivos. Si el paciente es pediátrico, es adulto, es un inmunocompetente o es un inmunodeprimido. Eso ya saben ustedes qué significa, ¿no? En adulto hay que tomar 3 muestras, pediátrico 1. Si es un inmunocompetente, puede que haya más de un microorganismo, ¿no? O perdón, en un inmunosuprimido. La toma de muestra puede ser de vía central o vía periférica, o sea, de vena o de arteria, no importa, donde se pueda mejor. El microorganismo puede crecer cualquier microorganismo, ya sea aerobio, anaerobio, bacterias fastidiosas, son aquellas que tardan en crecer. Pueden ser también micobacterias o pueden ser hongos, ¿no? Y la metodología que se hace para los hemocultivos, la que hacemos nosotros en el laboratorio es metodología manual, es decir, haciendo manualmente el hemocultivo. Hay también métodos automatizados o semiautomatizados, como hablamos en la teoría. Aquí está lo que les ha dicho, el desarrollo de los contaminantes, posibles patógenos, y aquí está cómo se debe informar. Por ejemplo, este de acá es un informe negativo. Aquí la interpretación debe decir hemocultivo negativo. ¿Por qué? Porque no se observan gérmenes en los 3 frascos de la tinción de Gram. Y no crece ni una bacteria en los 3 frascos. Entonces, hemocultivo negativo. Acá, este es un paciente de terapia intensiva. En el primer frasco no crece nada a las 24 horas. A las 72 y a los 7 días crece. Se observa bacilos gram negativos y crece la misma bacteria en ambos frascos y tiene el mismo antibiograma. O sea, esa es la bacteria causante de la sepsis. Entonces, la interpretación es hemocultivo positivo, ¿ya? Entonces, la toma de muestras debe ser en las mismas condiciones. Y aquí está los pasos, ¿no? Lavarse bien las manos, colocarse guantes, acá colocar un torniquete y situar la vena donde se va a realizar la punción para no contaminar, colocar los frascos en la estufa. Eso es lo que hicimos la anterior semana. Ahora, a las 24 horas se procede a realizar los repiques, ¿no? Los repiques ya es ver si hay burbujas, si hay turbidez, si hay hemólisis, o si no, repiques a ciegas. Si no hay esto, igual se debe hacer los repiques a ciegas. En ambos casos, a las 24 horas, a las 72 y a los 7 días. Entonces, eso es lo que hemos hecho hoy día. Se saca con una jeringa, unas gotitas, mezclando bien el frasco, se coloca en los medios agar sangre, chocolate y McConkey, se hace un gram y se cultiva. Se cultiva, ¿no? Ahora, al día siguiente vemos que crece. Si no crece nada, en ninguno de los 3 se espera hasta las 72 horas que se hace nuevamente. Si crece en el agar sangre, hay que identificar, como dije anteriormente, con las pruebas para cocos. Si crece en el McConkey,
la galería bioquímica o no fermentadores, ya saben ustedes. Por eso dije yo que revisen su guía de bacteriología 1. Pero aquí está bien clarito los flujogramas para la identificación de cocos gram positivos. Está hermoso aquí, esta lámina, para que ustedes repasen. Y aquí está para bacilos gram negativos. Está bien clarito todo lo que han hecho en bacteriología 1. Y aquí están los pasos del antibiograma que han hecho en bacteriología 2. O sea, simplemente lo que ustedes van a hacer en microbiología es la aplicación de lo que han aprendido en bacteriología 1 y 2, en micología y parasitología y virología, más que todo bacteriología, y asociarlo a la parte clínica. ¿Ya? Aquí están los fundamentos de los hemocultivos automatizados, que lo hemos llevado también en teoría. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Leer este artículo. ¿Lo han leído? ¿Han contestado a este cuestionario? ¿Chicos? Sí, doctora. ¿Han podido abrir ese link? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se abre bien? Se abre bien. Está en PDF. De todas formas, ahí está. Para los que no pueden abrir, ahí está. Doctora, el link del video fue lo que a mí me generó problemas para abrir Ya, vamos a ver por partes, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes leen ese artículo y van a ir contestando este cuestión. Hágame caso. ¿Está claro? Sí, doctora. Doctora, Sí, doctora. Ya, ¿pueden abrir ya? se pudo, doctora, gracias, se pudo. Ya, ahora voy a llamar lista. No sé si tienen alguna pregunta más o Carlos, usted. Araque, Presente. Aras, Presente. infecciones del tracto respiratorio y hacer la práctica de infecciones del tracto respiratorio. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. ¿alguna pregunta? Doctora, la plataforma aún no ha cargado todo su material, ¿no? Pero es que no está habilitada pues la plataforma. Ustedes pueden entrar. Ya está habilitada, doctora. Disponible. Hacemos tarea hasta de biotecno. Ya, lo voy a hacer ahora entonces. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, le vuelvo a molestar, mi asistencia me llamó y estaba por contestar y justo llamó otra chica, doctora. Y Ya estoy está. Ya está. Ya, Bueno, gracias. chicos, eso sería para todo por hoy. ¿Ya? Gracias por asistir.